Mi nombre es Valentina Gutiérrez Barros. Soy estudiante de Derecho de la Universidad de Santander UDC Valledupar y el objetivo de este video es darte a conocer y entender el pensamiento político de un filósofo muy importante dentro de la sociedad que con sus pensamientos, con su política, con sus obras marcó mucho la historia dentro de la sociedad. Este filósofo muy importante, me imagino que te estarás preguntando quién es, y es Nicolás Maquiavelo. Pero antes de yo venirte a exponer quién sus pensamientos políticos, te tengo que decir quién fue. Nicolás Maquiavelo fue un filósofo, escritor, que nació en una familia muy pobre, muy humilde, pero a pesar de eso, él no se quedó con los brazos cruzados. Nicolás Maquiavelo es de admirar porque él, a pesar de provenir de una familia pobre y humilde, él dijo que no se podía quedar con los brazos cruzados y eso no era impedimento para él dar a conocer su pensamiento. Su pensamiento se centró mucho en la política, en el Estado, en el gobierno, en un político perfecto y en crear obras. Esos pensamientos todos los basó en sus obras. Una de las obras más importantes de Nicolás Maquiavelo, no sé si la has escuchado, es la obra El Príncipe de Maquiavelo. Es muy importante esa obra. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia de Medici. En ese tiempo Florencia pasaba por una crisis muy grande, tanto Florencia como Italia. Y Nicolás Maquiavelo escribió esta obra, El Príncipe de Maquiavelo, para darle a conocer o darle un tips al gobernante de Italia en esa época y ayudarlo a cómo sacar a Italia de esa crisis y a unificarla. Cabe resaltar que la obra de Maquiavelo tuvo muchos lectores que dieron muchos puntos de vista, tanto buenos como malos. La mayoría de los lectores dijeron que sus obras fueron muy confusas porque no sabían a lo que Maquiavelo se quería referir. Pero como les dije anteriormente, él escribió esta obra para centrarse en su pensamiento político, cómo debería ser el político perfecto y cómo debería gobernarse dentro de una sociedad. Maquiavelo centra su obra en la política y dice que un buen gobernante, un buen príncipe, no es el que aparenta ser bueno, no es el justo, no es el que hace las cosas bien. Un buen gobernante es aquel que pone orden y es aquel que le da participación a la ciudadanía, es decir, la democracia. A Maquiavelo se basaba mucho por la democracia, ya que para él la democracia era algo fundamental para que un gobierno funcionara, ya que a él no le gustaba eso de que un solo rey, un solo príncipe gobernaba todo, porque él dice que ahí no existía democracia, ahí existía un sistema monárquico y Maquiavelo no se basaba mucho por ese sistema. Maquiavelo dice, aparte de todo, que sus obras se refieren a las fuerzas antagónicas presentes en el Estado, es decir, las que tienen el poder y el pueblo. Maquiavelo define en sus obras y define política como la lucha del poder, porque siempre van a haber los que quieren gobernar y los que quieren de verdad luchar por un pueblo. Los que quieren gobernar se basan por el sistema monárquico. Un solo rey te gobierna y tienes que hacer lo que tú quieras. Para los que no saben qué es un sistema monárquico. Y los que sí quieren darle al pueblo igualdad, los que sí quieren darle participación, ese sí es un buen gobernante, según Maquiavelo. Entonces Maquiavelo básicamente se basó mucho en diferenciar la política de lo religioso y de lo moral, ya que él decía que si un Estado se unía con la moral y lo religioso, iba a ser un Estado débil, un Estado que no se iba a poder gobernar, un Estado que se iba a dejar mandar por todo, un Estado que no iba a ser bueno. Entonces Maquiavelo basa básicamente su pensamiento político en el Estado, en la democracia y en la sociedad. Para Maquiavelo, el ser humano es malvado por naturaleza. Para Maquiavelo, el ser humano siempre va a buscar lo mejor para él. Entonces él, a pesar de que en su pensamiento está que el político perfecto es aquel que debe darle participación política a la democracia, él también en su instinto presentía
de que eso no iba a ser así. O sea, él, aparte de su pensamiento del político perfecto, él sabía que el ser humano es muy malvado y que dentro de la sociedad no iba a haber participación política de las personas, que de pronto iban a aparentar dársela como lo hacen hoy en día, pero no iba a haber participación política de las personas ante el gobierno. Entonces él, aparte de eso, ya sabía de que un solo rey nos iba a gobernar a todos, y es la realidad. Hoy en día un presidente nos gobierna a todos, a pesar que aparentemente nos den participación política y no hay igualdad. Entonces, para Maquiavelo basa su pensamiento básicamente en esto. Maquiavelo dice que resaltar que para Maquiavelo todos los estados han sido imperio y todos los estados han sido república. Te estarás preguntando qué es un imperio, qué es una república. Te voy a contar. Un imperio es todo gobierno monarca, como lo quieras llamar, que solo gobierna un rey y se tiene que hacer lo que el rey diga. Los ciudadanos de un imperio no tienen participación política, no hay democracia. Y de esta palabra imperio surge el dicho o la palabra el gobierno soy yo. Es decir, el rey gobierna y un ciudadano no tiene derecho a opinar nada. A diferencia de un gobierno o un estado de república, en la república los ciudadanos sí tienen participación política, no hay un solo rey que gobierne, y en la república no surge esta frase. En la república rigen las leyes, rigen las normas, y en la república todos tienen participación política. Entonces te estarás preguntando, si estamos en una nación de república, ¿por qué hablar de Maquiavelo? Básicamente, y es muy importante hablar sobre el pensamiento político de Maquiavelo y aplicarlo dentro de la sociedad, porque para Maquiavelo un político perfecto es el que pertenece a un estado así, es el que mantiene las ciudades organizadas, en igualdad, en estabilidad. Aquel político que genera estabilidad es un buen político. Por eso Maquiavelo dice que todo aquel político que genere estabilidad, igualdad y democracia entre sus ciudadanos es el político que volverá a gobernar, ya que un político y un gobernante dependen de la ciudadanía en algunos casos. De aquí surge un dicho de Maquiavelo que les voy a exponer y que es muy importante, que un príncipe sabio o un político sabio deben conducirse de tal modo en que en todo tiempo la ciudadanía y sus súbditos y sus ciudadanos crean que lo necesitan. Esta es la mejor garantía de la fidelidad de los pueblos. Con esto me refiero que un ciudadano o un gobernante debe aparentar de que su pueblo y sus súbditos lo necesitan. Es decir, no solo va a gobernar él, sino que los demás también pueden opinar. Entonces es bueno basarse por un sistema de república al momento de gobernar según Maquiavelo, porque ese es el que nos beneficia a todos, a diferencia del monárquico, que lo más importante y lo que más resalta Maquiavelo en su pensamiento político es que hay que separar lo religioso y lo moral del Estado y del gobierno, de un pensamiento político. ¿Por qué? Porque si estas se unen, un gobierno será muy débil y no van a dejar gobernar como tal a un príncipe. Un gobierno no es un gobierno con temas morales ni religiosos, porque se vuelve muy débil. ¿Qué debe haber en un gobierno según Maquiavelo? Debe haber virtud para saber gobernar y saber y tener la inteligencia de cómo va a conquistar un pueblo o un territorio. Para Maquiavelo, el príncipe que obtenga o llegue al poder por déspota, por maltrato y por violencia, ese príncipe debe cambiar de parecer y de pensamiento, porque así no se va a ganar al pueblo. Ese príncipe debe ganarse a favor de él mismo, ya que si se gana a favor de él mismo, al fin y al cabo,
el pueblo es el que va a decidir, es el que va a decidir por su futuro. A partir del pueblo en algunos casos, no siempre, porque se dan dos hipótesis, una que un príncipe puede llegar por monarca y otra porque por medio de la república, que el príncipe es elegido por el pueblo, y esto es lo que más se ve en los diferentes países de la actualidad, que un príncipe, los países están compuestos por una república, entonces un príncipe, el futuro de un príncipe según Maquiavelo depende del pueblo, ya que si tú gobiernas bien, si tú eres un príncipe bueno, tú vas a ser reelegido. Entonces eso es lo que mucho resalta Maquiavelo en su obra, a través de su obra. Como que él expresa su pensamiento político, solo que hay que saberlo interpretar y estudiar. Por otra parte, Maquiavelo fue además un auténtico precursor de los políticos, ya que él no hizo esto, este pensamiento de él no fluyó porque sí, sino que este pensamiento de él fue analizando cómo se gobernaban en su época, y como él es un filósofo, él no se podía quedar de brazos cruzados. Él fue analizando cómo eran los gobernantes, cómo eran los príncipes en su época, y como en su época no se podían expresar como tal directamente, entonces él, ¿qué hizo? Él fue inteligente y analizó la cosa, y ¿qué hizo? Por medio de su obra El Príncipe y otras obras, expresó y dio tips de cómo deberían gobernar los políticos y los príncipes en un futuro, es decir, hoy en día. Y tiene razón, porque hoy en día se da la república, la monarquía, la democracia, y todo esto de lo que habló Maquiavelo. Hemos llegado al fin de este video, espero que les guste mucho y que les sirva para entender el pensamiento político de Maquiavelo. Mi nombre es Valentina Gutiérrez Barros y muchas gracias.